Ok, entonces estamos ahora en el video número 11. Estamos en el momento en que Juan el Bautista recibe a este personaje que la gente decía que era el Hijo de Dios, que era el enviado, el Mesías. Este individuo que llega en la época esa de Juan y que es bautizado en Jordán, este fue un personaje real, o sea, fue un hombre de carne y hueso. Podemos asegurar esto porque este hombre, hay un historiador romano y judío, que se llamó Flavio Josefus. Cuando se dice de Flavius, es porque él, siendo niño, él fue recogido por una familia romana de apellido Josef Flaviano o Flavius, y él fue criado por esta familia y fue bautizado como Flavio. El nombre original de él, el nombre judío de él, o hebreo, como ustedes lo quieran llamar, es José. De tal manera que él se llamó Flavio, José o José Flavio, o como quieran ustedes quieran. Y como él era de origen judío, él, desde que nació, hablaba en hebreo. Y cuando nació dentro de esta familia romana, él hablaba entonces latín, al igual que todos los romanos que vivían en Judea en ese tiempo. Este hombre, Flavio Josefo, nos habla de un individuo que se hacía llamar o le llamaban Yusa, que es el nombre que tenemos nosotros aquí. Que este individuo, la gente le llamaban el Hijo de Dios, que le llamaban el enviado, que le llamaban el Bautista. Y este hombre fue al que Juan realmente, o según se dice en la Biblia, fue el que bautizó en las aguas del río Jordán. Yusa. Este Yusa hizo, según se dice, cosas sorprendentes, diferentes, que mucha gente no entiende y se hace enemigo, y él, bueno, se hace enemigo de los romanos, quienes al final lo crucifican y mueren. Bueno, ¿por qué? Porque es que este Yusa no aceptaba al César como el rey, sino que él hablaba de que para él el rey era Dios, no el César. En esta época nosotros estamos hablando de cuando los romanos gobernaban en Judea. El asunto de lo que es las leyes romanas eran muy, pero muy específicas y muy agresivas. De tal manera que este Yusa, que no aceptaba a César como su rey, pues entonces tuvo muchos problemas allí con las autoridades. Fue denunciado, según se nos dice, fue denunciado por el famoso Judas, el Judas Iscariote, como ellos le llaman. Y este Judas fue allí donde estaban las autoridades romanas y le dijeron que este hombre, este Yusa, era un individuo que andaba diciendo que había que seguir al pueblo de Dios y que él era el Hijo de Dios y que él era el ungido y que él traía el mensaje de Dios y la palabra de Dios y todas esas cosas. Entonces los romanos, la guardia romana, agarra a este Yusa y lo llevan allí donde estaba Pilatos, el famoso Poncio Pilato, que era el gobernador de Roma. Entonces él le pregunta, ¿y tú quién eres? Dice, bueno, yo soy fulano de tal, yo soy el rey de los judíos. Entonces tú eres el rey de los judíos. Sí, yo soy el rey de los judíos. Ok. Y entonces, ¿no tienes más rey que este? Sí, este es el único rey que yo tengo y que yo reconozco. Entonces, Pilato no sabe lo que va a hacer con él y se lo manda para allá, para donde está Herodes, para ver qué cosa es lo que iba a hacer con él. Entonces le llevan a este Yusa, se lo llevan allá, a donde está Herodes, y Herodes le hace una pregunta. Dice, ¿y tú quién eres? Dice, bueno, yo soy el rey de los judíos. Bueno, para Herodes y para Pilato,
este hombre sencillamente estaba loco. ¿Por qué? Porque es como que yo me pare ahora mismo ahí delante de, en cualquier esquina aquí en Nuevo Miami Beach, y yo le diga a la gente de que yo soy el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, la gente dice, bueno, tú puedes pensar y puedes decir lo que tú quieras, pero eso no significa que sea verdad. Así que Herodes se lo envía de nuevo otra vez para atrás a Pilato, y Pilato pues no sabe lo que va a hacer con él. Entonces lo para allí delante de los judíos, especialmente de los judíos esos que están pidiendo la cabeza de Yusa, y le dice, pero yo no encuentro ningún tipo de delito en este hombre. Entonces la gente, en este caso los rabinos, lo que es la representación judía, la máxima representación de los judíos, le dijeron que lo mataran, porque este hombre de una forma u otra había traicionado con su prédica, lo que ellos por siglos enteros habían profetizado y que habían hecho una doctrina, o sea, lo que habían adoctrinado a través de muchos siglos. Entonces viene toda esta problemática de que nosotros conocemos como la crucifixión de Cristo y todas esas cosas. Hay en la famosa película de Mel Gibson, cuando Mel Gibson que hizo el libro ese, o la película sobre el martirio de Jesús, Mel Gibson se encontró con un tremendo problema, porque según los libros, este individuo que le estamos llamando Jesús en la película, este individuo había hecho cosas, había hecho milagros, como ya yo le expliqué a ustedes, y que fue llevado allí donde estaba David, pero que David no le encontró ningún tipo de delito, porque el único delito que él tenía, eso fue lo que realmente lo llevó, que él no aceptaba a César como el rey. Y entonces Gibson se encontró con un tremendo problema. ¿Por qué? Porque los judíos allí le dijeron a Pilato que matara a Jesús. Pero espérense un momentico, aquí hay un problema, porque ese Pilato que está ahí era el único que podía condenar a Jesús a muerte. El gobierno judío que gobernaba en Judea en ese momento, ellos no tenían poder para poder juzgar a Cristo, o a Jesús, perdón, o a Jesús. Ellos no tenían, porque ellos eran una dependencia de Roma, o sea, una provincia romana, y ellos no tenían poder sobre la vida, y ellos no podían ejecutar ni sancionar a Jesús ni cosas que les parezca, porque ellos no tenían el poder para eso. Judea era un gobierno romano. Entonces Pilato, según se dice en la película de Mel Gibson, él se lava las manos. Bueno, realmente eso es un mito, porque este Pilato, en verdad, si es que nosotros podemos buscar una lógica en la película, este Pilato, aunque él se lavó las manos, él fue quien ordenó la muerte de Jesús, porque nosotros vemos en la película perfectamente cómo es que él es llevado allí por esta gente, por estos guardias romanos, lo martirizan, lo golpean, hacen con él toda una serie de atrocidades, y después, como si fuera poco, pues entonces lo montan, lo hacen llevar sobre el famoso Vía Cruz, y le hacen llevar la cruz en la cual él iba a ser colgado. Nosotros realmente, esto es una cosa que la iglesia ha exacerbado. En la ley romana, las personas
que no eran romanas eran crucificados. El castigo para los romanos era cortarle la cabeza con un sable, con una espada. Ningún romano era condenado a ser crucificado. Eso nada más que estaba reservado para las tribus, en este caso estamos hablando foránea, quiere decir que no fueran romanos. Y por ese motivo es que Jesús fue crucificado. ¿Y por qué fue llevado? Tenía que llevar su cruz allí. Bueno, de la misma manera que lo habían hecho otros. En las películas, por ejemplo, o en la historia de Espartaco, pues nosotros vemos lo mismo. Todas estas personas que se sublevaron en la época esa de Espartaco, pues ellos también fueron crucificados. Quiere decir que la cruz, como tal, no tiene ningún tipo de significado religioso, ni sagrado, ni cosa le parezca, porque sencillamente la cruz era un acto de tortura y de muerte. Allí eran llevadas las personas que no aceptaban al rey, a César, al emperador César, o cualquiera que allí estuviere, eran condenados a muerte por eso, por no aceptar a César como el rey. Entonces vamos a ver, si cuando vemos por ahí a un Cristo crucificado, es como si estuviéramos mirando a cualquier otro. Así fue que fue muerto Jesús, así fue como mataron a Espartaco, y así fue como mataron a miles y a miles y a miles de personas que de alguna forma u otra tenían que ver y eran o enemigos de Roma. Es así tan fácil y tan sencillo como este Yusa. Entonces, según se dice, hizo muchas cosas diferentes. En este caso, se nos dice que hizo milagros, que le devolvió la vista a un ciego, que le dio la vista a un leproso. En la época esa de Juan, este mismo Juan fue cuando fue encarcelado y se le cortaron la cabeza, cuando fueron ahí donde estaba Jesús, que en este caso estamos hablando de Yusa, y no vamos a equivocar bien eso. Entonces él agarra un bote y sale en una barca que viene teniendo aquel episodio que nosotros conocemos como que Jesús caminó sobre las aguas. Cuando él regresa a tierra, llega ahí a la orilla, se encuentra nada menos con cerca de 5.000 personas, que es como agradecimiento del recibimiento que le hicieron allí cuando él bajó la barca y demás. Él, como agradecimiento, agarró un pan y un pez y lo hizo multiplicar muchas veces para que comieran 5.000 personas. Ahí estamos, que hizo caminar a Lázaro, o a San Lázaro, como nosotros conocemos en las historias bíblicas, que fue el mismo que se hizo caminar allí, entrar en Judea, encima de los dos caballos que nosotros ya sabemos que estuvo en la colina, donde este mismo Jesús fue el que se enfrentó con el diablo, que es la misma historia de Horus con Set. Realmente estamos hablando de lo mismo. Este Yusa sencillamente fue crucificado y no se sabe absolutamente nada de él. Quiere decir que no se sabe de dónde este señor tiene su origen y no se sabe dónde fue enterrado, ni se sabe lo que pasó con sus restos o con su cadáver. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasó? Muy interesante, muy interesante, muy interesante. La Iglesia Católica
con el surgimiento de la Iglesia Católica o el reconocimiento de la Iglesia Católica como la única institución, cuando esta iglesia salió en busca de un Dios que lo personificara, se encontró con que las demás religiones tenían hombres que se habían convertido en dioses. Estamos hablando de la religión hindú, estamos hablando de la religión egipcia, estamos hablando aquí de muchas religiones que la base central o la idea central de esas religiones era un hombre convertido en Dios. Entonces la Iglesia Católica, que no tenía un personaje central, se inventaron la idea de Jesús. ¿Qué hicieron? Inventaron la historia con Horus, la unieron a la historia de Yusa, y entonces ellos surgieron, finalmente entonces crearon o se levantaron de las ruinas del Imperio Romano, se levantaron con la imagen de Jesús. La Iglesia Católica unió la historia mística de los hebreos, la cual está basada en la mitología egipcia, que ellos habían heredado, que ellos le llamaban el profeta, Toman la concepción, el nacimiento y la niñez de Horus y la mezclan con la historia del personaje real, de Yusa, quien aparece en los evangelios a los 29 años. ¿Qué pasa aquí? En los años tempranos de Jesús, según la historia de los evangelios, Jesús fue concebido espiritualmente, igual que Isis, por el Espíritu Santo, y se crió allí bajo la protección de María, que era su madre, y la de José. Todo el mundo ya sabe que esta María fue concebida de una manera sagrada a espaldas de José, que el pobre no sabía qué cosa había pasado con María, porque él no había tenido contacto con María en muchos tiempos. José, según se dice aquí, era un carpintero ebanista, un carpintero de Rivera. Este hombre era muchísimo mayor que María, era un hombre que, según los cálculos que yo hice, este hombre tiene aproximadamente 50 y pico de años, cuando María tenía sencillamente de 12 años a 13 años. En las leyes judías, las jóvenes, en este caso las vírgenes, las niñas que son vírgenes, están así de esa manera. Están las que nunca no han tenido todavía el periodo o la menstruación, las que lo tuvieron y las que tienen entonces, están en capacidad de parir. En este caso están en capacidad de contraer matrimonio según las leyes judías. Este señor José, que era un hombre con dinero, un hombre rico, él se ganó el derecho de comprar a María, porque esta gente, los hebreos estos, lo que contraían, o sea, hacía que sus hijas contraían un compromiso con la gente que tenía dinero, o sea, con los pretendientes que tenían dinero. Y José, al igual que en todas las demás historias de pretendientes, era un hombre que fue el que presentó la mejor oferta y llevó a cabo lo que es el matrimonio de María. Entonces ahora aquí empieza el problema. Cuando José se contrae un compromiso con María, María es llevada a la casa de José y allí está bajo la protección de varias personas, de varias mujeres que le cuidan. En este caso vamos a seguir esto en la historia esta que viene para seguir la misma línea. Vamos a parar aquí. Muchas gracias.